¿Qué ocurre cuando el poder y la traición se entrelazan en la oscura red del narcotráfico más letal de México? La historia de Eliseo Imperial Castro, mejor conocido como el Cheyo Anthrax, es mucho más que la vida y muerte de un sicario. Es el reflejo brutal de un mundo donde la lealtad vale menos que el poder, y donde el precio por traicionar puede ser la muerte, incluso a manos del propio clan que te vio crecer. Nacido en el corazón turbulento de Culiacán, Sinaloa, el Cheyo Anthrax fue el último gran jefe del brazo armado más temido del cártel de Sinaloa, los Anthrax. Criado en la sombra de uno de los líderes criminales más poderosos y longevos, Ismael El Mayo Zambada, de quien era sobrino, su ascenso fue tan vertiginoso como peligroso. La violencia y el poder corrieron por sus venas desde joven, hasta convertirse en la mano derecha y en ocasiones en el verdugo de una organización que no perdona errores. Pero detrás de la imagen imponente y temible del Cheyo Anthrax se esconde una red de secretos y traiciones que marcarían su destino fatal. El 30 de mayo de 2024, una emboscada ejecutada en la carretera internacional México 15, a la salida sur de Culiacán, terminó con su vida. Los impactos de bala que atravesaron el parabrisas y el cofre de su camioneta blanca no solo fueron disparos contra un hombre, sino un mensaje brutal del interior del cártel: la familia no perdona a quienes actúan por cuenta propia. Lo que pocos conocen, y que un documento judicial en Estados Unidos reveló, es que la orden para ejecutar a el Cheyo Anthrax salió directamente de la boca del propio Mayo. ¿El motivo? Su sobrino comenzó a cobrar deudas y acumular ganancias bajo el nombre de Zambada sin permiso ni autorización, rompiendo así las reglas no escritas del poder dentro del cártel. En un mundo donde el control total es la ley, esta traición significaba sentencia de muerte. El Cheyo no fue un sicario cualquiera. Junto a figuras como José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Anthrax, fundó la temible célula que protegía a la familia del Mayo y ejecutaba las órdenes más violentas. Portaban anillos con calaveras engastadas en brillantes, símbolos de un grupo que se hizo temer y respetar en el infierno de Sinaloa. Pero ese poder también los condenó a una guerra interna sin cuartel, donde las alianzas se rompen con la misma facilidad que se firman. La muerte de El Cheyo fue un golpe demoledor para la estructura superior del cártel, una fractura que puso al descubierto las tensiones internas y las luchas de poder que hieren incluso a los clanes más fuertes. Más allá de la violencia y el despliegue de poder, este asesinato reveló un sistema implacable donde la sangre de la familia vale menos que el control absoluto y donde el último hombre en pie es aquel que puede maniobrar en la frontera invisible entre la lealtad y la traición. Este documental explorará, con testimonios inéditos, reconstrucciones y documentos secretos, la caída de uno de los sicarios más poderosos de México. Revelará cómo el Cheyo Anthrax, un hombre que parecía invencible, terminó siendo víctima del entramado de poder que ayudó a construir. Más allá de los disparos y la violencia, se desvelarán las complejas relaciones que gobiernan el narco, los juegos de poder detrás de cámaras y la frágil línea entre la supervivencia y la traición. Porque en el universo oscuro del narcotráfico, no todos los enemigos están fuera de la organización. Algunos, los más peligrosos, están dentro. La caída de Eliseo Imperial Castro, el Cheyo Anthrax, no fue un simple asesinato en las calles de Culiacán. Fue el resultado de una guerra interna, un ajuste de cuentas que refleja las fracturas profundas dentro del cártel de Sinaloa y la compleja dinámica de poder que reina en sus entrañas. Para entender cómo un hombre que alguna vez estuvo en la cima del brazo armado más letal del cártel terminó emboscado y abatido en una camioneta Chevrolet colorado blanca, es necesario adentrarse en el oscuro laberinto de traiciones, ambiciones y alianzas que definieron sus últimos años. Desde sus inicios, el Cheyo Anthrax fue más que un sicario. Era una pieza fundamental en la maquinaria del poder de Ismael El Mayo Zambada, un hombre que no solo construyó uno de los cárteles más influyentes del mundo, sino que supo mantenerlo a salvo de caídas que devastaron a otras organizaciones criminales. El Mayo, con su estilo pragmático y discreto, estableció una estructura de mando donde la lealtad era la moneda más valiosa y donde la familia y la sangre tenían un peso casi sagrado. Sin embargo, incluso esta estructura, aparentemente sólida, empezó a mostrar grietas a medida que el negocio y la violencia crecían en magnitud. El Cheyo, primo y antiguo escolta de El Mayito Gordo, hijo de El Mayo, emergió como líder de los Anthrax, el brazo armado encargado de proteger a la familia Zambada y ejecutar las operaciones más peligrosas. En un inicio, su relación con El Mayo fue de confianza absoluta, basada en años de servicio y una lealtad a toda prueba. Pero el poder corrompe,
y la ambición comenzó a desplazar la fidelidad. Pronto, el Cheyo empezó a operar con autonomía, manejando cobranzas y operaciones financieras sin informar a su tío ni pedir permiso. Se cree que acumuló riquezas personales mediante cobros y extorsiones que, en la lógica de la organización, pertenecían a la familia Zambada. Este acto, considerado una traición, detonó una cadena de eventos que acabaría con su vida. De acuerdo con fuentes anónimas dentro de la Fiscalía de Sinaloa y documentos filtrados a la prensa estadounidense, el Mayo tomó la decisión de eliminar a su sobrino para preservar el control absoluto del cártel. No fue una acción impulsiva ni un acto de venganza, fue una estrategia calculada para enviar un mensaje claro a todos aquellos que pudieran desafiar su autoridad. La ejecución de El Cheyo no solo significó la eliminación de un rival interno, fue el fin de una era para los Antrax. Su muerte dejó un vacío de poder que rápidamente fue aprovechado por otras facciones dentro del cártel de Sinaloa, incluidas las leales a los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Este desplazamiento de fuerzas internas no solo reconfiguró la estructura del cártel, sino que también exacerbó la violencia en la región, incrementando las confrontaciones entre grupos rivales y poniendo en jaque la estabilidad de Sinaloa. Pero, ¿cómo pudo alguien tan cercano al poder terminar siendo ejecutado por la misma familia que protegía? Para responder a esta pregunta, es imprescindible analizar la cultura interna del narcotráfico sinaloense, donde la lealtad es una moneda frágil y la traición se paga con sangre. A lo largo de los años, los Antrax se habían convertido en una fuerza casi autónoma dentro del cártel, con miembros que operaban como una élite militarizada. Pero, ese poder también los aisló, generando enemistades y desconfianzas que se incubaron durante años hasta estallar con la orden directa de El Mayo. En paralelo, el contexto político y social en México también influyó en este desenlace. La presión constante de las autoridades, la vigilancia internacional y las extradiciones a Estados Unidos aumentaron la paranoia dentro del cártel. Operativos coordinados y el uso de tecnología avanzada para rastrear a los líderes criminales generaron un clima de inseguridad donde cualquier indicio de deslealtad o ambición desmedida se convirtió en motivo suficiente para un ajuste de cuentas. A nivel local, Culiacán se convirtió en un campo de batalla no solo entre el Estado y los cárteles, sino dentro de las mismas organizaciones criminales. Las calles que vieron crecer a El Cheyo se transformaron en escenarios de enfrentamientos violentos, donde la sangre de viejos aliados y nuevos enemigos se mezcló con la desesperanza de una población atrapada en medio del fuego cruzado. Pero no todo fue sombra y muerte en la vida de El Cheyo Antrax. Su historia también refleja la paradoja de un sistema donde el poder criminal se confunde con la política, la economía y la vida cotidiana. Documentos de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos revelaron que, además de su papel como líder militar, Eliseo Imperial Castro estuvo vinculado a operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas a gran escala, manejando una compleja red financiera que permeó sectores legales e ilegales. Esta capacidad para mezclar negocios ilícitos con actividades legítimas no solo garantizaba su impunidad, sino que también le daba un poder invisible pero decisivo dentro del entramado del narcotráfico. El asesinato de El Cheyo Antrax también abrió la puerta a un debate más amplio sobre la supervivencia y la lealtad en el narcotráfico. ¿Hasta qué punto los vínculos familiares pueden sostener una organización criminal? ¿Qué sucede cuando la ambición personal supera los lazos de sangre? Y, sobre todo, ¿cómo sobreviven las estructuras criminales en un ambiente donde la confianza es efímera y la traición mortal? Este documental se adentrará en estas preguntas, explorando no solo la vida y muerte de Eliseo Imperial Castro, sino también el entramado político, social y criminal que define al cártel de Sinaloa y sus múltiples facciones. A través de entrevistas ficticias con expertos en seguridad, testimonios simulados de fuentes internas y reconstrucciones dramatizadas, revelaremos cómo las decisiones tomadas en las sombras afectan no solo a los criminales, sino a millones de mexicanos atrapados en esta guerra silenciosa. También analizaremos el impacto que tuvo la caída del Cheyo en la dinámica interna del cártel, cómo su ausencia dejó un vacío que otros intentaron llenar, y cómo el juego del poder sigue moviéndose en las calles y oficinas de Culiacán. Conoceremos las estrategias de supervivencia de los Chapitos, la respuesta de las autoridades y las consecuencias sociales de una lucha que parece no tener fin. En última instancia, esta historia es un espejo del México contemporáneo, un país donde la violencia, la corrupción y la búsqueda de justicia se entrecruzan en un tablero de alta tensión.
La muerte de El Cheyo Anthrax no es solo un episodio más en la historia del narcotráfico, es la representación de un sistema complejo y peligroso, donde cada decisión puede costar la vida y donde la verdad es un bien escaso. La muerte de Eliseo Imperial Castro, El Cheyo Anthrax, no solo marcó el fin de un capo dentro del cártel de Sinaloa, sino que encendió una alarma sobre la fragilidad y volatilidad que atraviesa una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su ejecución a manos de sicarios enviados por su propio tío, Ismael El Mayo Zambada, simboliza la crudeza de un sistema donde la lealtad es efímera, el poder absoluto y la traición, una sentencia de muerte inevitable. Pero, ¿qué significa esta muerte para el futuro del narcotráfico en México? En un entorno donde las facciones se fragmentan y recomponen, la desaparición de un líder como El Cheyo crea vacíos que no tardan en llenarse, muchas veces con violencia y enfrentamientos aún más brutales. Las balas que acabaron con su vida son solo una muestra del caos latente que amenaza con desbordarse en Culiacán y más allá. Las consecuencias políticas y sociales son profundas. La guerra entre cárteles se traslada a las calles, dejando a miles de civiles atrapados en un conflicto que ellos no eligieron. A nivel institucional, la ejecución evidencia las limitaciones y desafíos de un Estado que lucha por contener una violencia estructural, donde los mismos actores del crimen se convierten en jueces y verdugos de su propia ley. Pero más allá del impacto inmediato, la historia de El Cheyo Anthrax revela un rostro humano, un personaje atrapado en una red de intereses y lealtades contradictorias. Fue un hombre que ascendió desde la oscuridad para convertirse en uno de los guardianes más feroces de su familia, pero que terminó siendo víctima de esa misma familia. Su vida y muerte son una tragedia que refleja las contradicciones de un México donde la justicia y la impunidad se disputan cada día. Este documental invita a mirar más allá de las balas y las siglas, a entender las complejidades de un sistema que parece invulnerable, pero que está lleno de grietas y sombras. La historia de El Cheyo no es solo la historia de un capo más, es el espejo de una nación que lucha por definir su futuro entre la violencia, la corrupción y la esperanza de un cambio posible. Mientras la figura de El Cheyo Anthrax se desvanece en la memoria, su legado perdura como advertencia y lección. En el juego del narcotráfico no hay garantías, solo poder, traición y muerte. Y en ese juego, la pregunta sigue siendo la misma, pero más urgente que nunca: ¿quién protege realmente a quién? Porque en las sombras de Culiacán, la guerra continúa, y con ella, la historia que nadie quiere contar, pero que todos necesitan conocer. La muerte de Eliseo Imperial Castro, conocido como El Cheyo Anthrax, resonó más allá de las fronteras de Culiacán, poniendo en evidencia la complejidad y fragilidad del cártel de Sinaloa, una organización que, a pesar de su aparente fortaleza, está plagada de conflictos internos y tensiones que amenazan con desestabilizarla desde dentro. Este episodio no solo representa un ajuste de cuentas personal, sino que expone las dinámicas perversas que operan en la estructura del narcotráfico mexicano, un entramado donde el poder se disputa a sangre y fuego, y la confianza es una rareza que se paga cara. Desde su fundación, los Anthrax funcionaron como el brazo armado y protector de la familia Zambada, un grupo selecto encargado de ejecutar las órdenes más sensibles y violentas para garantizar la impunidad y el control territorial del cártel. Su estructura jerárquica, su capacidad operativa y su brutalidad los convirtieron en una fuerza temible, pero también en un caldo de cultivo para rivalidades internas. La autonomía que adquirieron con el tiempo llevó a que miembros como El Cheyo empezaran a actuar con independencia, gestionando recursos, cobranzas y alianzas sin el consentimiento explícito de El Mayo. Esta independencia, que podría interpretarse como poder, fue en realidad el principio del fin. Los documentos confidenciales revelados por autoridades estadounidenses muestran cómo esta autonomía provocó desconfianza y sospechas, y cómo El Mayo, en un gesto drástico, decidió restablecer el orden eliminando a su propio sobrino. Esta decisión no fue solo un acto de autoridad, sino también un mensaje claro para toda la organización: nadie está por encima del líder y la lealtad se exige sin excepción. Este acto de traición familiar y ejecución interna abrió una grieta que desencadenó una serie de consecuencias que aún hoy repercuten en la estructura del cártel y en la región. La ausencia del Cheyo dejó un vacío de poder que fue rápidamente disputado por otras facciones, especialmente las afines a los Chapitos, los hijos del legendario Joaquín El Chapo Guzmán. La guerra por el control territorial y las operaciones criminales escaló, provocando una oleada de violencia que ha dejado cientos de muertos y ha generado desplazamientos forzados en comunidades enteras. A nivel político y social,
La ejecución del Cheyo Antrax evidencia la dificultad del Estado mexicano para contener un fenómeno que trasciende la violencia callejera y penetra en las estructuras mismas del poder y la economía. La relación entre políticos, policías y cárteles es tan estrecha y compleja que muchas veces las fronteras entre legalidad e ilegalidad se vuelven difusas. En este escenario, la justicia se convierte en un concepto frágil y la impunidad en la regla que rige. Por otra parte, la capacidad de lavado de dinero y la infiltración en negocios legítimos de figuras como el Cheyo revela cómo el narcotráfico ha logrado camuflarse en sectores económicos legales, dificultando aún más su combate. El entrelazamiento entre negocios legales e ilegales crea redes de protección que blindan a los líderes criminales, asegurándoles un poder casi invulnerable. Este documental, en esta cuarta parte, profundiza en estos aspectos, mostrando cómo la muerte del Cheyo no fue un simple episodio aislado, sino un síntoma de un sistema que requiere reformas profundas y cambios estructurales. A través de entrevistas ficticias con expertos en seguridad, análisis económicos y reconstrucciones dramatizadas, revelamos cómo la estructura del narcotráfico se adapta y evoluciona, manteniendo un equilibrio precario entre el caos y el control. Además, exploramos el impacto humano de esta guerra silenciosa, las comunidades afectadas, las familias divididas y los miles de jóvenes atrapados en un círculo de violencia y pobreza que alimenta la maquinaria del crimen. Las historias de víctimas y sobrevivientes nos recuerdan que detrás de las cifras y los titulares hay vidas marcadas por el miedo, la pérdida y la esperanza. Finalmente, reflexionamos sobre el futuro. ¿Podrá México romper el ciclo de violencia y corrupción? ¿Existen caminos para desmantelar estas estructuras criminales sin que la sociedad pague un precio aún mayor? La respuesta no es simple, pero la urgencia es innegable. La historia del Cheyo Antrax, con toda su complejidad y brutalidad, es un llamado a la acción, un espejo de la realidad que exige atención, compromiso y valentía. Porque en el fondo, la lucha contra el narcotráfico es la lucha por el alma de México, y hasta que se enfrenten las raíces profundas de este problema, la violencia y la inseguridad seguirán siendo sombras que ensombrecen el futuro de millones. La historia de Eliseo Imperial Castro, el Cheyo Antrax, y su brutal caída no solo marcó un antes y un después dentro del cártel de Sinaloa, sino que abrió una ventana para analizar el futuro del narcotráfico y la seguridad en México. La muerte de un líder de su talla representa una fractura en la estructura del poder criminal que inevitablemente desencadena una serie de reacciones y ajustes de cuentas, pero también es una oportunidad para repensar las estrategias de combate y prevención de un fenómeno que ha dejado cicatrices profundas en el país. El cártel de Sinaloa, con todas sus ramas y facciones, no es una entidad monolítica ni estática, es un organismo vivo, en constante transformación, adaptándose a las presiones del Estado, las amenazas de sus enemigos y los vaivenes internos del poder. La eliminación del Cheyo Antrax fue un golpe duro, sí, pero también un síntoma de la fragilidad que ha comenzado a mostrar esta organización tras años de persecución internacional y luchas internas. La guerra por el control territorial se intensificó, provocando una escalada en la violencia que afecta a cientos de comunidades, muchas de ellas atrapadas entre el fuego cruzado de grupos criminales rivales. A nivel estratégico, la ausencia del Cheyo abrió la puerta para que nuevos líderes emergieran, pero también para que viejas rencillas y alianzas se recombinaran. La influencia de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se ha fortalecido, generando tensiones que amenazan con fracturar aún más al cártel. Este escenario plantea un futuro incierto. ¿Seguirá el cártel de Sinaloa como la fuerza dominante o veremos un mosaico de pequeñas células que luchan por fragmentos de poder? Y, en cualquiera de los casos, ¿qué implicaciones tendrá esto para la seguridad nacional y la estabilidad regional? En el plano social, el costo humano es incalculable. Las familias desplazadas, los jóvenes reclutados a la fuerza, las víctimas colaterales de la violencia y la desconfianza en las instituciones son heridas que tardarán generaciones en sanar. Este documental incluye testimonios dramatizados de sobrevivientes y expertos en derechos humanos que describen el impacto real y cotidiano de la guerra contra el narcotráfico. Las calles de Culiacán y otras ciudades se han convertido en escenarios donde la vida humana vale poco y donde la justicia parece un sueño lejano. Por otro lado, la corrupción y la impunidad siguen siendo las grandes sombras que cubren cualquier intento de cambio. Los vínculos entre políticos, policías y criminales son profundos y complejos, lo que dificulta la construcción de un Estado fuerte y transparente. La historia. Operan en la estructura del narcotráfico mexicano,
un entramado donde el poder se disputa a sangre y fuego, y la confianza es una rareza que se paga cara. Desde su fundación, los Antrax funcionaron como el brazo armado y protector de la familia Zambada, un grupo selecto encargado de ejecutar las órdenes más sensibles y violentas para garantizar la impunidad y el control territorial del cártel. Su estructura jerárquica, su capacidad operativa y su brutalidad los convirtieron en una fuerza temible, pero también en un caldo de cultivo para rivalidades internas. La autonomía que adquirieron con el tiempo llevó a que miembros como el Cheyo empezaran a actuar con independencia, gestionando recursos, cobranzas y alianzas sin el consentimiento explícito de El Mayo. Esta independencia, que podría interpretarse como poder, fue en realidad el principio del fin. Los documentos confidenciales revelados por autoridades estadounidenses muestran cómo esta autonomía provocó desconfianza y sospechas, y cómo El Mayo, en un gesto drástico, decidió restablecer el orden eliminando a su propio sobrino. Esta decisión no fue solo un acto de autoridad, sino también un mensaje claro para toda la organización. Nadie está por encima del líder y la lealtad se exige sin excepción. Este acto de traición familiar y ejecución interna abrió una grieta que desencadenó una serie de consecuencias que aún hoy repercuten en la estructura del cártel y en la región. La ausencia del Cheyo dejó un vacío de poder que fue rápidamente disputado por otras facciones, especialmente las afines a los Chapitos, los hijos del legendario Joaquín El Chapo Guzmán. La guerra por el control territorial y las operaciones criminales escaló, provocando una oleada de violencia que ha dejado cientos de muertos y ha generado desplazamientos forzados en comunidades enteras. A nivel político y social, la ejecución del Cheyo Antrax evidencia la dificultad del Estado mexicano para contener un fenómeno que trasciende la violencia callejera y penetra en las estructuras mismas del poder y la economía. La relación entre políticos, policías y cárteles es tan estrecha y compleja que muchas veces las fronteras entre legalidad e ilegalidad se vuelven difusas. En este escenario, la justicia se convierte en un concepto frágil, y la impunidad en la regla que rige. Por otra parte, la capacidad de lavado de dinero y la infiltración en negocios legítimos de figuras como el Cheyo revela cómo el narcotráfico ha logrado camuflarse en sectores económicos legales, dificultando aún más su combate. El entrelazamiento entre negocios legales e ilegales crea redes de protección que blindan a los líderes criminales, asegurándoles un poder casi invulnerable. Este documental, en esta cuarta parte, profundiza en estos aspectos, mostrando cómo la muerte del Cheyo no fue un simple episodio aislado, sino un síntoma de un sistema que requiere reformas profundas y cambios estructurales. A través de entrevistas ficticias con expertos en seguridad, análisis económicos y reconstrucciones dramatizadas, revelamos cómo la estructura del narcotráfico se adapta y evoluciona, manteniendo un equilibrio precario entre el caos y el control. Además, exploramos el impacto humano de esta guerra silenciosa, las comunidades afectadas, las familias divididas y los miles de jóvenes atrapados en un círculo de violencia y pobreza que alimenta la maquinaria del crimen. Las historias de víctimas y sobrevivientes nos recuerdan que detrás de las cifras y los titulares hay vidas marcadas por el miedo, la pérdida y la esperanza. Finalmente, reflexionamos sobre el futuro. ¿Podrá México romper el ciclo de violencia y corrupción? ¿Existen caminos para desmantelar estas estructuras criminales sin que la sociedad pague un precio aún mayor? La respuesta no es simple, pero la urgencia es innegable. La historia del Cheyo Antrax, con toda su complejidad y brutalidad, es un llamado a la acción, un espejo de la realidad que exige atención, compromiso y valentía. Porque en el fondo, la lucha contra el narcotráfico es la lucha por el alma de México, y hasta que se enfrenten las raíces profundas de este problema, la violencia y la inseguridad seguirán siendo sombras que ensombrecen el futuro de millones. La historia de Eliseo Imperial Castro, el Cheyo Antrax, y su brutal caída no solo marcó un antes y un después dentro del cártel de Sinaloa, sino que abrió una ventana para analizar el futuro del narcotráfico y la seguridad en México. La muerte de un líder de su talla representa una fractura en la estructura del poder criminal que inevitablemente desencadena una serie de reacciones y ajustes de cuentas, pero también es una oportunidad para repensar las estrategias de combate y prevención de un fenómeno que ha dejado cicatrices profundas en el país. El cártel de Sinaloa, con todas sus ramas y facciones, no es una entidad monolítica ni estática, es un organismo vivo, en constante transformación, adaptándose a las presiones del Estado, las amenazas de sus enemigos y los vaivenes internos del poder. La eliminación del Cheyo Antrax fue un golpe duro, sí,
pero también un síntoma de la fragilidad que ha comenzado a mostrar esta organización tras años de persecución internacional y luchas internas. La guerra por el control territorial se intensificó, provocando una escalada en la violencia que afecta a cientos de comunidades, muchas de ellas atrapadas entre el fuego cruzado de grupos criminales rivales. A nivel estratégico, la ausencia del Cheyo abrió la puerta para que nuevos líderes emergieran, pero también para que viejas rencillas y alianzas se recombinaran. La influencia de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se ha fortalecido, generando tensiones que amenazan con fracturar aún más al cártel. Este escenario plantea un futuro incierto. ¿Seguirá el cártel de Sinaloa como la fuerza dominante o veremos un mosaico de pequeñas células que luchan por fragmentos de poder? Y, en cualquiera de los casos, ¿qué implicaciones tendrá esto para la seguridad nacional y la estabilidad regional? En el plano social, el costo humano es incalculable. Las familias desplazadas, los jóvenes reclutados a la fuerza, las víctimas colaterales de la violencia y la desconfianza en las instituciones son heridas que tardarán generaciones en sanar. Este documental incluye testimonios dramatizados de sobrevivientes y expertos en derechos humanos que describen el impacto real y cotidiano de la guerra contra el narcotráfico. Las calles de Culiacán y otras ciudades se han convertido en escenarios donde la vida humana vale poco y donde la justicia parece un sueño lejano. Por otro lado, la corrupción y la impunidad siguen siendo las grandes sombras que cubren cualquier intento de cambio. Los vínculos entre políticos, policías y criminales son profundos y complejos, lo que dificulta la construcción de un Estado fuerte y transparente. La historia.